Hola, soy Fran Guillén y en este capítulo vamos a hablar del Pitch Deck. El Pitch Deck o Investor Deck es uno de los documentos más importantes a la hora de relacionarnos con un inversor, porque es el documento que vamos a enviarle y que verá sin que estemos nosotros delante. Es un documento que tiene que estar autocontenido, que tenga suficiente texto, información, imágenes, para que sin que nadie le explique de qué va tu negocio, el inversor lo entienda perfectamente. Claro, obviamente no podemos pasarnos, no puede ser un documento de 100, 50 páginas, porque al final probablemente cansemos al inversor. Para esto igual nos pedirá información adicional. Pero sí que tenemos que tener suficiente profundidad en los temas que tratamos en el documento como para que pueda entender muy bien de qué va nuestro negocio y en qué estado está. Por ello, normalmente se aconseja que un pitch deck esté en torno a los 15-20 slides o páginas. Hablo de slides porque el formato del pitch deck tradicional es un formato horizontal. Es un formato en el que vas a verlo tipo PowerPoint, es decir, tipo presentación, pero como digo, sin que nadie te lo presente, porque el documento está hecho para leerse, no para ser presentado. Para ser presentado en persona o online, se utiliza el elevator pitch, como ya comentábamos en el capítulo anterior, y ese elevator pitch a su vez tiene normalmente una presentación más reducida. Es como una especie de pitch deck, pero sin tanta información, sin tanto texto, sin tantas imágenes muchas veces, ¿no? Sino algo mucho más minimal para acompañar al que presenta. Pero el pitch deck, como digo, es un documento que sí que debe ser profundo y detallado, y que a menudo sustituye hoy en día al plan de negocio. Es decir, fijaos qué nivel de profundidad puede llegar a tener un pitch deck. Hoy vamos a hablar de qué contenido deberíamos tener de forma mínima en este documento, y a partir de ahí, obviamente, siempre se puede mejorar o avanzar en algunas partes más en función de cada tipo de empresa, que cada una es un poco distinta. Pero estas consideraciones que voy a comentar ahora son las que para mí, en mi experiencia y en todo el tiempo en que he estado invirtiendo y también consiguiendo inversiones, es lo que más determina que el inversor finalmente va a decir que sí y que por lo menos quiere tener una siguiente reunión o al menos pedirte más información complementaria para decidirse. Para comenzar, el pitch deck tiene que tener un problema que resolver. Es decir, comenzamos contando qué es lo que estamos queriendo resolver. No hablamos en ese momento de la solución, no hablamos de ese momento de nuestra idea, sino que hacemos que el inversor, en este caso, que es el que va a leer el pitch deck, se dé cuenta de la importancia que tiene ese problema que queremos resolver. Se dé cuenta de lo difícil que es resolverlo. Se dé cuenta de que es una gran oportunidad resolverlo, que hay un mercado detrás importante para el que lo resuelva. Y por tanto, va a permitir que el inversor tenga un contexto mental, entienda de por qué esto es una gran oportunidad. Porque si todo esto no lo hacemos y vamos directamente a la solución, el inversor, que probablemente no sea ningún experto del área en la que tú estás haciendo tu negocio, no tenga ni idea de si esto vale la pena resolverlo o no vale la pena resolverlo. Por eso esta parte para mí es la más crítica, es la inicial y la más crítica. Pero también hablaremos incluso de mercado, de oye, a cuántas personas o a cuántas empresas afecta este problema, y por tanto ya estamos ahí dando una perspectiva de cuánto de grande puede ser nuestro negocio cuando crezcamos. Pero también hay una parte que a mí me encanta de meter en este primer gran bloque, ¿no?, de problema. Mejor, puede ser una slide o puede ser dos o puede ser tres, en función de la presentación y del tipo de empresa. No estoy hablando de que el problema sea solamente una slide, pero creo que es importante que metamos también en una de esas slides o en la primera, si nos cabe, una visión de por qué ese problema no lo ha resuelto bien nadie hasta ahora. Es decir, qué alternativas existentes hay en el mercado, o ni siquiera en el mercado, sino que el propio persona o la propia empresa se puede apañar por sí sola, y por tanto hasta ahora no ha habido una buena solución, una solución completa, una solución total a ese problema. Sí, estamos hablando de meter competencia al principio, pero creo que es muy importante para que, como digo, el inversor tenga un contexto suficiente como para poder decidir si efectivamente esto es una buena oportunidad. Y una vez que obviamente hemos contado este problema y hemos analizado por qué nadie hasta ahora
las alternativas existentes que hay no lo resuelven bien, ahora es cuando nosotros vamos y lo resolvemos con nuestra solución. Es el segundo bloque de ese pitch deck. Nuestra solución que proponemos, nuestra startup, nuestro producto, nuestro servicio, lo que queramos presentar a ese inversor. Y ahí es donde, por supuesto, completamos el puzzle. Hemos puesto las fichas, pero faltaban fichas, ¿no? Hemos dejado el caminito puesto de migajas para que llegaran a la solución. A menudo, incluso el inversor puede llegar antes que tú. Y es muy bueno, es como cuando vemos las pelis y nos damos cuenta del final antes de la peli, ¿no? Es un subidón, porque hacemos nuestra la idea. Por tanto, en este caso es igual. Hemos dejado el caminito y cuando al final ya el inversor tiene tantas pistas de por dónde habría que resolverlo, tú llegas y le dices justamente lo que probablemente a él ya se le ha ocurrido. Y por tanto es como cuando coinciden todos los factores para que ese inversor confíe y diga: Eureka, esto es un buen proyecto, a mí me gustaría saber más al respecto. Así que bueno, en ese momento contamos nuestra solución de forma esquemática, de forma reducida, no estamos hablando de poner centenares de páginas ahí al respecto, pero sí que se entienda muy bien y por supuesto que se entienda bien cómo funciona. Debemos intentar ser muy esquemáticos en explicar cómo funcionamos, porque si no, no nos van a entender. Pensad que aunque sea un pitch deck y sea una información profunda, lo más probable es que el inversor lo vaya a ver muy rápido, lo vaya a ver en diagonal, igual que nosotros cuando leemos una página web, ¿no? No lo leemos desde la palabra primera hasta la última, sino que vamos haciendo como una especie de escaneo, ¿vale? Para ver qué es lo que más nos interesa. Bueno, pues aquí en este apartado, dentro de la solución, en cómo funciona, vamos a hacer una especie de pasos, normalmente con 3 pasos es perfecto, 1, 2 y 3, y en el 1, 2 y 3 vamos a ver cómo funciona nuestra plataforma. Y una vez que tenemos contado cómo funciona nuestra empresa, de qué va nuestra solución, es también muy importante contar qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos da ese puntito extra, esa salsa secreta que hace que nuestro producto o nuestro servicio sea algo único y que no sea fácilmente replicable. Ojo, estamos haciendo algo muy bien, mucho mejor que lo hace la competencia y que además probablemente no van a hacerlo en poco tiempo, igual que nosotros, por muchos factores, por nuestra tecnología, por nuestro equipo, pues por ejemplo también por nuestra ventaja de mercado, porque hemos ido muy rápido, tenemos mucho porcentaje de mercado, porque pues hemos hecho algunos growth hacking y estamos presentes en la mente de muchas personas a la vez y muy rápidamente, bueno, la propia viralidad del servicio, pueden ser muchos factores. Ahí también pues podemos remitirnos a la ventaja diferencial que se encuentra en el link Canvas, del que no hablaremos hoy, pero en el link Canvas hay un apartado específico de ventaja diferencial muy interesante de Ash Maria, en el que trata muy bien cómo defender nuestra posición única de valor con esas ventajas que no son fácilmente replicables. Bueno, pues esto es interesante porque te lo van a preguntar y si lo tienes ya directamente en el pitch deck, te vas a dar como un punto extra respecto a lo que normalmente los emprendedores cuando presentan sus proyectos normalmente hacen. Otra parte muy importante del pitch deck es el modelo de negocio. Obviamente tenemos que explicar cómo ganamos dinero. Puede ser un modelo de negocio directo, es decir, ganamos dinero directamente por los usuarios que paguen, ya sean personas o sean empresas, o puede ser indirecto, puede ser que alguien nos pague por esa información o por el acceso a esos usuarios, como suele pasar en las redes sociales y otros modelos de negocio. En cualquier caso, debemos explicarlo de forma muy esquemática, muy clara, para que se entienda perfectamente por el inversor, y si podemos compararlo con algún modelo de negocio existente, también le va a dar muy buena forma de poderlo entender rápidamente, comparando con símiles, ¿no? Somos como él, en este sector, ¿de acuerdo? Esto es algo muy habitual y que funciona muy bien. Otro apartado importantísimo es cómo nos va. Obviamente tenemos que contar el estado actual de la empresa, si estamos creciendo, qué usuarios tenemos o qué clientes, en qué hemos llegado, qué acuerdos tenemos, todo lo que pueda dar la impresión de que estamos en un nivel de madurez suficiente como para poder recibir inversión. En el caso de que no lo tuviéramos, pues bueno, al menos haremos que brille lo que hemos trabajado hasta ahora. Si hemos desarrollado una tecnología, pues oye, contaremos al respecto. Si hemos hecho acuerdos, pues hablaremos de esos acuerdos. Todo lo que sea hacer que brille el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y por supuesto, tenemos que defender nuestro negocio, nuestra previsión de crecimiento. Esta previsión de crecimiento o ese roadmap, ¿vale? Es decir, estamos aquí o hemos llegado hasta aquí y ahora vamos a llegar hasta aquí en estos hitos. Pues todo esto acompañado obviamente de datos, acompañado de números e incluso una previsión financiera se puede meter también
que pueda más o menos dar una visión de cuánto pensamos crecer, cuánto pensamos facturar, es algo muy positivo para el inversor. Así que con esto más o menos cerramos el proyecto, pero queda algo más. Este último punto que para mí es clave, que es el equipo. El equipo de personas que están detrás, que estáis montando este proyecto, que estáis fundando ese negocio, es muy importante. Tanto el equipo fundador, como otras personas que se han incorporado después, como incluso los consejeros o advisors que habéis coleccionado para que den, digamos, su reputación y te apoyen en esta misión por consejos o bueno, por contactos o por lo que sea. Esto es algo muy clave, sobre todo en estados iniciales, porque los inversores a menudo se fijan más en los miembros de ese equipo que en el proyecto en sí que hayáis presentado. Con todo esto tendremos un buen pitch deck y con ello podremos tener muy probablemente una siguiente reunión con ese inversor o incluso, si puede ser, el cierre de la misma y conseguir la inversión.